Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos transmitiendo desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 31 de marzo de este 2024. Se nos fue el mes de marzo y con el mes de marzo se nos fue también, ¿qué cosa? La Semana Santa, ¿no? Que hoy está culminando, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco de eso también. Así es que darle la bienvenida a todos ahí, a la gente que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube y a la iglesia local que hoy está aquí acompañándonos, ¿no? Vamos a disponernos a escuchar un consejo de la palabra del Señor, esperando obviamente que tanto nosotros aquí en la iglesia como usted ahí en el video se disponga, ¿no? Con todo su ser a escuchar para que después sea, ¿qué? Hacedor, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Así es que ya estamos acomodados, así es que vamos a pedirles, hermanos, que vayamos al libro de Juan. Busque el Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, busque el verso 30. Vamos a leer un versículo nada más. Y ahí nos metemos, ¿no? Y usted ahí en el video también. Busque la Biblia, tenga siempre. Dice la misma palabra que donde está el tesoro de uno, ahí está el corazón, ¿cierto? Entonces yo esperaría que la Biblia sea para ustedes uno de sus mayores tesoros. Y digo uno para no pretender ser, digamos, hay un dicho que dice que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces digamos que uno de sus mayores tesoros, yo esperaría que el máximo, ¿no? Pero por lo menos si este fuera uno de sus mayores tesoros, de seguro que aquí estaría su corazón, su mente, sus pensamientos, sus sentimientos, sus inquietudes, ¿no? Todo estaría ahí. Amén, hermanos. Juan 19:30, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor en Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por tu palabra. Acabamos de leer una pequeña porción, pero ahorita como lo vamos a desarrollar, eso que acabamos de leer encierra algo inmenso, Señor. Disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para escudriñarlo, Señor, para entenderlo, para dimensionar la importancia de lo que tú exclamaste en esa frase, Señor. Una bendición especial para cada uno de mis hermanos, las familias que ellos representan, todo lugar donde hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, les estaba comentando ahorita que, hoy está culminando lo que nosotros, hace 8 días estábamos aquí mismo diciendo, hoy estamos iniciando la Semana Santa. Bueno, hoy está culminando la Semana Santa, ¿no? La Semana Mayor, la Semana de Reflexión y para la gran mayoría de la gente, la semana de vacaciones, ¿no? Esa es la realidad. La temporada de vacaciones está terminando para muchos. Ya mañana muchos se reintegrarán o muchos nos reintegraremos a nuestros lugares de trabajo. Muchos iniciarán o retomarán su vida rutinaria, normal. Entonces muchos podrían decir, ya mañana volvemos ¿a qué? A la vida normal, ¿no? Porque estamos completamente seguros de que esta semana no fue normal. O sea, no fue normal para nada, ni para los que vacacionaron, ni para los que se sumieron en su religiosidad. No fue una semana normal totalmente, o sea, y como los dije, a veces 8 días se los dije, es una semana donde se hace un despliegue tremendo de religiosidad, ¿no? Eso lo sabemos tremendamente, ¿no? Muchos nos quedamos aquí, ¿no? Algunos dirían, pastor, es que usted no tenía plata para salir. Está bien, puede ser también. Pero hay mucha gente que prefiere quedarse en casa, ¿cierto? Viendo películas. Nos vimos un documental ahí en Netflix del antiguo, del Éxodo, de Moisés, muy bueno. Muy bueno porque era gente, historiadores judíos, historiadores musulmanes hablando de Moisés, ¿no? Porque no sé si usted sabe que Moisés aparece muchísimas veces en el Corán. O sea, es un profeta muy reconocido por casi todas las religiones, ¿no? Entonces la historia de Moisés es una historia muy bonita, pero bueno, el caso es que uno viendo películas y todo eso
Y no es que uno diga, wow, yo no sabía eso. Claro, lo que pasa es que uno rememora, ¿no? De lo que ha sido la relación de Dios con su pueblo, todo lo que él tuvo que hacer, las grandes señales que tuvo que dar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Acuérdate que el pueblo de Israel fue un pueblo sumido en la esclavitud, que clamaban a Dios por un libertador y todo eso, y que al final el Señor se los dio, ¿cierto que sí? Acompañado de muchas señales, ¿no? Muchísimas señales, y años después se repite la misma historia donde un pueblo sumido en la esclavitud bajo un yugo que ya no era el egipcio sino el romano, clamaban a Dios por un libertador, por un Mesías, y otra vez el Señor, que es un Dios de oportunidades, se los dio también, pero esta vez les dio el mejor que podía haber dado, ¿no? Pero ¿qué pasó? Lo mismo, ¿no? O sea, dice que vino a los suyos y los suyos, ¿qué pasa? No lo recibieron. Entonces cualquiera podría decir, pastor, pero es que eso fue esa gente que no tenían la palabra, ellos no conocían lo que era la visitación que estaban teniendo. Pues bueno, hoy en día pasa lo mismo y la gente lo sigue, ¿qué? Rechazando. Igual, pasa igual. O sea, los tiempos no han cambiado para nada, ¿no? Estamos claros en eso, ¿no, hermanos? Entonces, ya se los he comentado varias veces, ni en el Antiguo Testamento con Moisés, ni en el Nuevo Testamento con Jesús, las señales, los prodigios, fueron algo que a Dios le haya funcionado para que la gente creyera, ¿no? Cuando estaba el pobre Moisés ahí, que llegó un momento en que se desesperó y deseó hasta la muerte, porque ya estaba cansado de un pueblo rebelde que veía y veía señales, y entre más señales veía, más desobedientes eran. Y vemos en el caso de Jesús que hizo cantidad de milagros, y lo vimos hace 8 días también, pero entre más señales daba, menos le creían. Qué increíble eso, ¿no? Y hoy en día lo vemos, hay gente, yo creo que ustedes que están aquí, usted en el video conoce gente que por más que ve la mano de Dios, tanto en la vida de ellos o en la vida de otros, menos creen o más rebeldes son, ¿no? Bueno, eso es parte de nosotros como humanidad como tal, ¿no? Entonces, lo que hay una realidad es que a nuestro Señor Jesucristo o se le quiere o se le rechaza, no hay puntos medios. ¿Se acuerdan cuando Él llegó allá de los Gadarenos y la gente lo estaba recibiendo, esa multitud, pero después como se perdieron los cerdos le decían que se fuera, ¿no? Entonces así es, gente clama a Dios, o el pueblo cuando le decía a los profetas, queremos escuchar la voluntad de Dios. Y entonces el profeta decía, bueno, entonces la voluntad de Dios es esta, esta y esta. Y entonces decían, mejor no. Y entonces preferían ¿qué? Matar a los profetas, ¿no? Así es, ¿no? O sea, esto no ha cambiado para nada, ¿no? Entonces, les decía yo ahorita que el ministerio de Jesús estuvo acompañado, también lo habíamos visto antes, por muchas señales, muchos milagros, ¿no? O sea, el Señor hizo muchos milagros. ¿Para qué eran los milagros? ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Para qué eran los milagros? ¿Qué buscaba el Señor haciendo milagros? Que le creyeran a Él, ¿qué más? Glorificar al Padre, prácticamente eso, ¿no? Glorificar al Padre. Y Él cada vez que hacía un milagro, Él decía, y esto lo hago precisamente para que la gente entienda que tú me has enviado y que tú y yo somos uno, para que le creyeran y también para glorificarlo a Él, ¿cierto? Entonces el Señor hizo muchos milagros, ¿no? Básicamente, dice la palabra en Juan 10:37 que Jesús estaba respondiendo a los judíos que querían apedrearlo por blasfemia, y Él les dijo, si no hago las obras de mi Padre, pues no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en Él. Entonces Él decía, está bien, no me crean a mí, pues, créanle a mis obras. Como también cuando lo cuestionaban y le decían, oye, lo que tú enseñas es de Dios, le decía, métanse aquí, métanse aquí. Y entonces ustedes entenderán si lo que yo enseño es o no es de Dios. Aplica para todos nosotros en cualquier cuestionamiento que nos hagan, ¿no? Cuando usted es una persona que le ha entregado su vida al Señor y la gente no cree que usted haya cambiado, digo, no hombre, vos, no sé si a usted les ha pasado, ¿cristiano vos? Oye, si con todo lo que yo conocí de vos, entonces le digo, bueno, está bien, no me creas a mí, pues, créele a mis obras, créele a mi testimonio, créele a mi caminar, no me creas a mí, créele a lo que yo hago ahora, ¿no? ¿Amén o no? Y entonces, o cuando les diga, ustedes estén enseñando algo, mira, y eso que vos estás enseñando es sana doctrina, pues entonces métase aquí para que sepa, ¿no? Por eso, la gente que lo cuestione a uno de que si uno enseña o no sana doctrina,
Métase a la palabra y usted va a saber. Si la gente se metiera a la palabra, más de una iglesia estaría vacía, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero bueno, eso ya ustedes lo saben, pero así, ¿no? Tremendo. Entonces, el Señor hizo muchísimos milagros, muchos de diferentes tipos. Hizo milagros sobre curaciones, ¿se acuerdan? Eso ya lo habíamos hablado. Sacó espíritus inmundos, sanó paralíticos, sanó ciegos, sanó leprosos. ¿Se acuerda que curó la suegra de Pedro? También. La mujer del flujo de sangre, un sordomudo en Decápolis, un hidrópico. Le volvió a poner la oreja al siervo aquel de Malco, ¿se acuerdan? Sanó al hijo de un centurión, hijo de un oficial de un rey. Bueno, hizo milagros de la naturaleza, calmó una tormenta, multiplicó los panes. Bueno, caminó sobre las aguas. Muchos milagros de diferente. De resurrección, ¿se acuerda que lo vimos una vez? Hizo solo 4. Ya ustedes los conocen, ¿no? ¿Cuáles son? La hija de Jairo. ¿Cuál es el otro? Lázaro, ¿qué más? 4 de resurrección, ahí llevan 2. El hijo de una viuda. ¿Y cuál es el cuarto? El de él mismo, ¿no? De resurrección. O sea, y estamos seguros, estamos de acuerdo, hermanos, que uno de los milagros que más el Señor repercutió, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el milagro que más impactó? ¿Cuál, Jorgito? ¿La resurrección de quién? Bueno, sí, pero no antes de que él resucitara, por eso es que lo iban a matar, de Lázaro, ¿se acuerdan? Porque la gente iba a ver a Jesús y decían, no, y de una vez miremos a Lázaro. Entonces ya Lázaro se convirtió como dirían por ahí en el ambiente militar, en un objetivo militar se convirtió Lázaro, porque también la gente iba a ver a Lázaro, porque era una prueba viviente de lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, la resurrección es el milagro más grande que hay. Es el milagro más grande, ¿no? Y por eso es que ya, hablando ya de nosotros como tal, el nuevo nacimiento es el milagro más grande que hay. Y ustedes han oído aquello, es más, les voy a leer un momentito. Nosotros estamos en Juan 19, ¿no? Y si uno va un poquito más atrás a Juan 14, 12. Juan 14, 12, más atrasito, dice la palabra del Señor: de cierto os digo. ¿Acuerdan cuando el Señor decía de cierto os digo? ¿A qué se refería? Que eso era algo ¿qué? Grande lo que iba a decir, ¿no? Eso no tenía objeción. Dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, ¿no? Entonces, ¿a qué se refería el Señor que cuando uno cree en Él, uno podría hacer las obras que Él haría y aún mayores? Se está refiriendo precisamente a lo que estábamos hablando ahorita, que si bien resucitar a un muerto es el milagro más grande que hubo, y cuando Él resucitó a Lázaro fue algo que impactó, pero ya en lo que concierne a nosotros, el nuevo nacimiento es el milagro más grande que hay, más grande. ¿Y quiénes lo llevan a cabo? Todo aquel que esté apartado de Él, ¿cierto? Y que crea en Él. Pero ¿quién lleva a alguien a que nazca de nuevo? Bueno, el Espíritu Santo, pero es que si fuera el Espíritu Santo, entonces uno diría que el Espíritu Santo estaría haciendo un mal trabajo, porque entonces todo el mundo habría nacido de nuevo. ¿Qué es lo que lleva a que la gente nazca de nuevo? El arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que lleva a que la gente se arrepienta? ¿Ah? La palabra. Pero la palabra no llega sola. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo se van a arrepentir? ¿Cómo van a nacer si no hay quien les predique? Entonces por eso dice la palabra ahí, el que en mí cree hará cosas mayores que las que yo hice, porque Él va al Padre. El Señor estuvo 3 añitos aquí nada más. Ahora, ¿cuántos años lleva uno en el cristianismo? No 3. Bueno, hay gente que lleva menos, pero hay gente que lleva 4, 5, 10, 15, 20. Ahora, ¿cuántas personas ha llevado usted en todos esos años a los pies de Cristo? O sea, ¿cuántas personas ha resucitado? Es una buena pregunta, porque estamos llamados a hacer cosas mayores que las que el Señor hizo. Amén, hermanos. Y a veces la gente dice, es que el Señor dijo que iba a hacer cosas mayores, entonces la gente quiere caminar en el agua, y uno los ve ahí, eso ya es un paréntesis, ¿no? Los vería uno ahí los sábados en la feria, a ver cómo multiplican esos plátanos. No, eso no. Estamos hablando de ¿qué? La palabra. Estamos hablando de llevar gente a los pies del Señor. Estamos hablando de resucitar muertos espirituales. Entonces no se vaya, hay gente que para algunas cosas es muy literal y para otras no.
Amén, hermano, ¿o no? Estamos ahí, ¿cierto así? Hoy, que está culminando la Semana Santa, Domingo de Resurrección, lo hablamos hace 8 días, es quizás el evento más importante de nuestra vida cristiana, ¿no? Quizás no, es el evento más importante de nuestra vida cristiana, el tema de la resurrección como tal, ¿no? Por eso es que Primera de Corintios dice que si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué pasa? Vana sería nuestra fe, o sea, no estaríamos haciendo nada, porque ¿de qué ganaríamos nosotros estar hablando de un Cristo que nos habló de vida eterna? ¿Para qué vamos a hablar de vida eterna si el que nos habló de vida eterna estuviera muerto? No tiene sentido, ¿cierto o no? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hablar de promesas de alguien que no pudo vencer a la muerte? ¿Para qué? Entonces, por eso, si Cristo no hubiera resucitado, no tiene sentido nada de lo que estuviéramos haciendo aquí, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y por eso, como la resurrección es algo tan importante, ayer que estaba viendo las películas y todo eso, y me llamó la atención algo que siempre me veo la película, pero ayer me llamó la atención algo. Cuando al Señor lo mataron, ¿cierto que sí? Cuando al Señor lo mataron, ya lo habían sepultado y todo, uno diría, ya se calmó el Sanedrín, ¿cierto? Ya están calmados. No, están más alborotados todavía. Y seguían ahí con los romanos diciendo, mira, es que necesitamos ahora que pongan la piedra más grande que tengan, ¿no? Pero aparte de la piedra más grande que tengan, que pongan ahí todo, ¿cómo se llama eso? Una cuadrilla de soldados ahí para eso. Y aparte de eso, que los sacerdotes estén ahí. Y entonces a mí me llamó la atención algo ayer que viendo el que dirigía a los romanos, hablando con el del Sanedrín, le decía, oye, pero ¿qué clase de persona eres tú? Wow, porque, o sea, ni siquiera te conformas ya con que ya lo mataron, sino que siguen y siguen. Y entonces él decía, no, lo que pasa es que ahorita viene lo más peligroso. Ahorita viene el tema, porque ahorita van a decir que resucitó y entonces ahí va a ser un problema peor, ¿no? Miren lo de Juan el Bautista. Juan el Bautista es más peligroso muerto que vivo. Y ya va a pasar lo mismo con él, ¿no? Entonces pasa lo mismo, ¿por qué? Porque la resurrección era algo tremendo, ¿no? Que se venía y que nadie lo iba a poder parar. Y hoy nosotros con la información que tenemos, sabemos lo majestuoso, lo grande que ha sido la resurrección. Acuérdense que hay 3 eventos importantes, que es el nacimiento, la crucifixión, ¿y qué más? La resurrección. En el nacimiento del Señor, que nació ¿dónde? En un pesebre, ¿se acuerdan? Pero sabemos que ya el pesebre, ¿cómo está el pesebre? ¿Cómo está el pesebre ahorita? Vacío, ¿por qué? Porque el Señor ya creció. Ya sé que el niño Dios y que qué trae el niño. No, ¿cuál niño Dios? Ya Jesús creció, el pesebre está vacío, ¿cierto que sí? Lo crucificaron en una cruz. ¿Cómo está la cruz ahora? Vacía, ya no. Por eso los crucifijos donde muestra a Jesús ahí golpeado, ya Jesús no está ahí. La cruz está vacía. ¿Y cómo está la tumba? Vacía, está vacía, no hay nada ahí, ¿no? Entonces, pero la gente sigue dándole pleitesía a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, ahí? Entonces, tomaron muchas medidas, obviamente, porque era un hecho muy trascendental como tal. ¿Acuerdan? Pues era una piedra grande. O sea, la preocupación de ellos, ¿cuál era? De que los discípulos se robaran, ¿qué? El cuerpo, que lo hicieran desaparecer. Bueno, se inventaron de todo para tratar de disuadir o desprestigiar algo que ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? Inclusive algunos dijeron de que el Señor ni siquiera había muerto, que estaba desmayado. Bueno, una cantidad de tonteras ahí que se inventaron. Pero el caso es que al final nosotros sabemos lo que pasó, ¿no? La doctrina de la resurrección es una doctrina muy importante para nosotros, los cristianos, y por eso Pablo decía, a mí lo único que me interesa, ustedes hagan lo que quieran, pero a mí lo que me interesa es presentarles a Cristo y a este crucificado. ¿Para qué? Para que después sepan que Él fue levantado de los muertos, resucitó, y que así como el Señor lo levantó de los muertos, así levantará a todo aquel que en Él crea. Amén. Pero para eso hay que creer, ¿no? Hay que creer. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, hermanos, en esos tiempos habían dudas de la resurrección del Señor. Ahora uno diría que dudaran los de Sanedrín o los líderes, los fariseos, los seduceos, que dudaran, pues bueno, está bien. A la larga ellos nunca creyeron en Él, ¿cierto, no? Que dudaran los romanos, peor, ¿no? O sea, ni creían. Pero había mucha gente que rodeaba al Señor que dudaron de la resurrección, ¿cierto que sí? Y vamos a ver algunos pasajes de eso nada más, y si quiere vayamos al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 16.
Marcos 16. ¿Están ahí, hermanos? Marcos 16, el título dice la resurrección, ¿cierto que sí? Marcos 16, ¿estamos ahí? Dice la palabra del Señor en 16:1, dice, cuando pasó el día de reposo, ¿qué día era? El sábado, ¿cierto? María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Entonces, empecemos ahí. ¿Ellas iban a ir a ungir a quién? A Jesús, ¿cierto? Ahora, ¿para qué iban a ir a ungir al Señor? Porque ellas no creían, o sea, no estaban convencidas de que Él iba a ¿qué? A resucitar, porque si ellas estuvieran completamente seguras de que Él iba a resucitar, ¿para qué iban a ir a ungirle, no? Entonces empecemos por ahí. Ellas no estaban creyendo, y eran personas que caminaban con Él. No estaban seguras de ella. Ahora uno no podría juzgarlas a ellas, decir, pero ella no, porque ¿quién más no creyó? Todos los apóstoles. ¿Dónde estaban todos? Estaban escondidos. Y el Señor ya varias veces les dijo, al tercer día voy a resucitar. Y entonces y acuérdense que les he contado varias veces, los espero allá, ¿dónde? En Galilea, los espero allá. Entonces, ¿qué hacían ahí escondidos? Y las mujeres queriendo ir a ungirle a Él, ¿no? Si le hubieran creído, realmente sabrían que Él no estaba ahí, ¿no? Hoy, después de tantos años, eso está escrito. Todo eso está escrito en el Antiguo Testamento. Amén. El Señor solamente lo que hizo fue reconfirmarle, decirle, porque es necesario que el Cristo, y que yo no sé qué, y que el Hijo del Hombre va a ser entregado, y va a ser golpeado, y va a ser crucificado, pero al tercer día va a resucitar, y entonces los voy a esperar por allá. Todo eso está escrito, ¿cierto que sí? Pero la gente no creyó lo que estaba escrito, para nada. Hoy, 2000 y tantos años después, la gente no sigue creyendo lo que aquí está escrito. La gente no cree que aquí hay poder para cambiar, para transformar vidas. No creen. No lo creen, porque si lo creyeran, veríamos otro tipo de caminar cristiano, veríamos otro tipo de iglesia, veríamos otro tipo de sociedad, veríamos otro tipo de familias, de juventud, de todo, si tan solo la gente ¿qué? Creyera que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, y por eso es que el Señor le dice, y vea, esta semana ustedes lo vieron. ¿Cuánta gente no, que el Señor es nuestro Señor y el Señor? Entonces el Señor podría decir, bueno, entonces si yo soy su Señor, ¿por qué no hacen lo que yo les digo que hagan? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? Pero bueno, eso le pasó a las mujeres que están ahí, amén, hermanos, ¿o no? Versículo 3 y 4 dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande. Entonces, las mujeres iban preocupadas. Primero que todo, ellas no creían porque ellas iban a ungir el cuerpo, ¿cierto? Pero después ellas iban preocupadas, ¿por qué? Por la piedra, ¿cierto? ¿Quién nos va a mover esa piedra, no? O sea, iban más preocupadas por eso, ¿no? Al final, porque ellas pensaban que ¿quién le tocaba mover la piedra? A ellas, ¿no? Ellas decían, ¿quién nos va a mover esa piedra? Nosotros no vamos a poder. Y con nuestras fuerzas, ¿no? Pero cuando llegaron, vieron que la piedra se había, ¿qué? Movido, ¿no? Entonces, mire, si usted compara este episodio con el de Lázaro, que también tenía su piedra, ¿cierto que sí? ¿Quién movió la piedra de Lázaro? La gente, ¿no? Jesús le dijo, muevan esa piedra, ¿no? ¿Por qué en esta vez sí la movió Dios y en esa vez no la movió Dios? ¿Porque eran mujeres? No, pues que sí, pues que no, ahí hayan soldados. Vea, ahora usted me pregunta a mí, pastor, ¿y por qué? Es cierto, yo no había pensado. ¿Por qué la de Lázaro sí la movió? Le dijo a Jesús, muevan esa piedra. Pero aquí, él mismo la movió. ¿Por qué? O sea, la Biblia no lo dice. Simplemente lo que podríamos decir, hermanos, hay cosas que Dios mueve y hay cosas que no mueve. Hay cosas que nos toca mover a nosotros. ¿Amén o no? Hay otras cosas que no las vamos a poder mover con nuestras propias fuerzas. Y solamente Dios las puede mover. Y a veces nos preocupamos tanto de cómo mover piedras que nosotros no vamos a poder mover. Y solo Dios las puede mover. Con nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. Acuérdense que el Señor dice, ¿para qué se afanan por esas cosas? Nadie puede añadir a su estatura, ¿qué? Un codo. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Pero hay otras cosas que nosotros sí podemos hacer y que hay que hacerlo. La piedra de Lázaro era una piedra más pequeña, entonces se puede mover, pero esta era inmensamente grande. Entonces no se puede. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, a veces seguimos preocupados por eso
Y a veces se nos va la vida tratando de mover piedras que nosotros sabemos que no vamos a poder mover. Mueva las que usted pueda mover, porque a veces hay cosas que usted puede hacer que no las hace. Haga lo que esté a su alcance. Recuerde que Dios no va a demandar de usted lo que Él sabe que usted no puede hacer. Pero Dios sí sabe y usted también sabe lo que usted puede hacer y que no está haciendo. ¿Estamos claros, hermanos? Amén, ¿no? Bien, vamos al versículo 7. Dice: pero oí decir a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían, ¿qué cosa? Miedo, ¿no? Entonces, mire, dos cosas ahí. Hay otras versiones, en otros evangelios se muestra que las mujeres sí fueron a contarle a los discípulos y les contaron que lo habían visto y que había resucitado. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Cómo las trataron a ellas? De que estaban cansadas, de que estaban tristes. Y hay una frase muy buena que, por lo menos en la película lo ve uno, que María le dice a ellos, ¿no? Le dice: me dijo que se los contara y así lo hice, ¿no? Ya, si ustedes quieren creer, es cosa de ustedes, problema de cada uno. Pero que uno no diga que no se lo dijo. Amén. Pero eso que acabamos de leer ahorita, a ella les dijeron: vayan, cuéntenlo. ¿Y qué pasó? No le dijeron a nadie nada. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Tenían miedo, hermanos. Hoy en día, nosotros vivimos en una sociedad en la que a la iglesia de Cristo le da miedo proclamarlo. A la mayoría, no a toda, ¿no? Pero a la mayoría de la iglesia le da miedo, hermanos, proclamar que realmente tenemos un Cristo vivo, un Cristo resucitado, ¿no? Hay mucha gente que le da miedo, realmente. Hay muchas iglesias inclusive donde se habla más de ¿qué? Se habla más de Satanás. Hay iglesias donde todo el culto es Satanás y vamos a aplastar a Satanás y reprendamos a Satanás. Yo digo, uy, ¿será un culto para Satanás o qué? Porque no se menciona a Jesús para nada, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, a veces ahora, ¿por qué se hace eso? Vea, yo hago un paréntesis, yo a veces, usted no tiene ni idea a veces de lo que yo paso buscando a ver qué imagen pongo y qué nombre le pongo a las prédicas, para ver qué. Pero usted pone una prédica, un título ahí, la santidad de Jesús, y no llama, eso no vende, la gente no las ve. Pero usted ponga ahí la venganza de Satanás y los 3 cuernos del diablo, y verá, eso pues, miles de vistas, ¿no? Porque es lo que a la gente le gusta. ¿Me entiende? Desafortunadamente estamos así, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que ya ustedes conocen y saben, ¿no? El caso es que estas mujeres estaban muy temerosas de anunciar lo que se les había dado, ¿no? Hoy en día pasa eso, ¿no? O sea, hay mucho miedo de predicar al Señor, mucho miedo de demostrar o que uno testifique con su vida realmente lo que el Señor ha hecho en la vida de uno, ¿no? Entonces, eso que acabamos de ver de esas mujeres, un ejemplo nada más muy sencillo de que hay mucha gente que no creía, gente que caminó con el Señor, que no creían que realmente Él iba a resucitar. ¿Y se acuerdan los de Maús también? Que después de que lo habían crucificado iban caminando ahí, y el Señor se les paró ahí y le dice: ¿y ustedes por qué están tristes? Y dice: no, es que venimos como cuando uno va, cuando termina todo lo de Semana Santa, que ya uno va para la casa, ¿no? Todo cansado, todo asoleado, ¿se acuerdan? ¿Y por qué van tristes? No, porque es que, y le dicen todavía a él, dice: y es que usted es el único que no se da cuenta de lo que pasó aquí. Aquel, Jesucristo, el que creíamos que era el Mesías, que dijo que iba a resucitar, pues resulta que parece que no era ni lo uno ni lo otro, porque ya pasaron 3 días y nada de nada, ¿no? Nada de nada, iban ahí tristes, ¿se acuerdan? Y caminaban con él, lo vieron los milagros, vieron todo. Entonces, hay mucha gente que dice: dijo que iba a resucitar, y resucitó. Dijo que iba a volver, dijo que iba. Entonces, ¿qué lo cumple? Hay gente que lo dice así, pero lo ponen como un post muy bonito. Pero ¿lo creerán? Y ahorita lo vamos a ver. Ese es el asunto, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? El Señor ya había mencionado eso, pero vamos a volver otra vez a donde estábamos, a Juan 19:30. O sea, vamos a quedar ahí. Básicamente porque lo que el Señor expresó. Dice la palabra que leímos que el Señor, obviamente, cuando tomó vinagre, ¿y sabe por qué el Señor tomó vinagre? Que no sea ahorita, pues.
Porque estaba escrito, para que se cumpliera ¿qué? Las escrituras. Vea, el Señor en la cruz, hace un tiempo lo vimos aquí, del sermón de las 7 palabras, ¿se acuerda que vimos una prédica, creo que fue el año pasado? El Señor expresó 7 palabras en la cruz, ¿no? Y ya por aquí las tenía, y cada palabra de ellas era una prédica, era un mensaje, es una doctrina, ¿no? Por ejemplo, el Señor expresó en la cruz una palabra de perdón. ¿En qué momento? Acuérdense lo que Él dijo en la cruz, ¿no? Hubo una palabra de perdón cuando dijo ¿qué? Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Perdón, toda una doctrina el perdón, ¿cierto que sí? Dice que expresó una palabra de salvación. ¿En qué momento? En la cruz. ¿En qué momento hubo una palabra de salvación del Señor? Cuando le dijo al ladrón ¿qué? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La salvación, toda una doctrina, ¿cierto que sí? Toda una enseñanza, ¿no? Hubo una palabra de cuidado y de devoción de alguien, que se la dio a alguien para alguien. ¿A quién? A Juan, y tu madre y a tu hijo, ¿cierto que sí? Tuvo cuidado en eso, ¿no? Hubo un clamor de angustia y de soledad en la cruz, cuando dijo ¿qué? Y se lo va a girar en otro. Elí, Elí, lama sabactini. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una palabra de angustia, una palabra de sufrimiento y agonía, cuando dijo, ¿tengo qué? Tengo sed, ¿cierto decir? Y hubo una palabra de seguridad, cuando dijo, Padre, ¿en tus manos qué? Comiendo mi espíritu. Pero antes de esa, dijo esta que acabamos de leer, que dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Consumado es. Vamos a meditar un poquito en eso de consumado es, ¿no? ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Esta semana yo vi una cantidad de gente que posteó esto de consumado es, pero sobre todo su palabra en griego, ¿no? ¿Me acuerdan cuál es la palabra en griego de consumado es? Ese es el significado. Pero hay una palabra que se llama tetelestai. Tetelestai. Entonces yo vi esta semana, no sé si ustedes vieron o no, pero cantidad de gente, tetelestai. Y está bien. Ahora vamos a ver qué quería decir eso, porque, vea, hay palabras que uno escucha, hermanos, que le cambian la vida a la gente, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está en un juicio y resulta que el juez le dice al jurado, ¿tienen un veredicto? Y entonces se para el presidente del jurado y dice, sí, lo tenemos. Y dice, hemos hallado al señor Davis. Hemos hallado al señor Davis. Y entonces hay un momento ahí. Inocente. Wow, entonces esa palabra, usted sabe, ¿no? ¿Cierto que sí? O cuando uno está en un matrimonio. ¿Acepta usted a tal persona para amarla, respetarla, honrarla en la enfermedad, en la salud, pues todo eso, ¿no? ¿Acepta? Sí, acepto. Wow, eso, son palabras que cambian, ¿cierto que sí? Entonces, esta que el Señor dijo aquí, pero esa que dijo, sí acepto, pues le cambiará la vida a la pareja, nada más, pero los demás seguimos igual, ¿no? El que está aquí inocente, culpable, pues le cambiará la vida a él y a su familia, los demás pues tenemos que seguir viviendo, ¿no? Pero esta que dijo el Señor, cambió el rumbo de todo, de absolutamente todo, ¿no? Porque es la culminación de una obra perfecta, ¿no? Entonces, esta palabra consumado es, que les decía que en griego, telestai, tiene varios significados bíblicos, pero el significado que usted le quiera buscar, por donde le quiera buscar, se hizo realidad o se hizo verdad en lo que el Señor expresó ahí en la cruz. Por ejemplo, esta palabra testelestai era muy usada en los campos de batalla, ¿no? Cuando ya uno de los dos ejércitos estaba ganando la batalla, entonces el general del ejército se subía a lo más alto de una montaña y decía, ¿qué? Tetelestai. O sea, ¿hemos ganado qué? La batalla. Hemos triunfado, ¿no? Decía él. ¿Triunfó, no, el Señor ahí en la cruz? Ahorita vamos a ver que sí triunfó sobre varias cosas, ¿no? Esta palabra tetelestai también, en Colosenses 2:14 dice, ligado a esto que le acabo de decir, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, tetelestai como una que gané la batalla, ¿no?
Pero también tetelestai era muy usada en el comercio, cuando uno pagaba una deuda, cuando uno cancelaba una deuda. Bueno, hoy en día no se usa eso, ¿no? Que uno vaya ahí, por ejemplo, al Goyo, cuando pagó, dice, güey, tetelestai, uno no dice eso. Pero cuando uno pagaba una deuda, ¿qué pasa? Tetelestai, mi deuda ha sido, ¿qué? Pagada, cancelada. ¿Pagó Jesús la deuda que teníamos nosotros con el Padre? Claro que sí. Cualquiera podría decir, pastor, ¿y cuál deuda? ¿Cuál deuda? ¿Qué deuda teníamos nosotros con Dios? Del pecado, ¿se acuerdan? Lo habíamos ofendido a Él. Recuerden que uno pide perdón cuando ofende, ¿no? Entonces nosotros no habíamos sido plenamente perdonados. ¿Por qué? O no habíamos vuelto a la amistad con el Padre. O no había sido cancelada esa deuda, la cual sí la canceló Cristo cuando sobre Él, ¿qué pasa? Recibió todos los pecados, ¿no? Entonces, tetelestai usado en el comercio cuando uno pagaba, ¿qué? Una deuda, ¿cierto que sí? Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tetelestai se usaba también cuando un siervo cumplía una tarea, ¿no? Que se le había sido encomendada. Entonces, cuando un siervo lo mandaban a algo y ya venía y decía, ya cumplí, venía y entonces decía, ¿qué? Tetelestai. O sea, ya hice mi trabajo, ¿no? Tetelestai. Cuando un siervo, ¿no? También cuando un artista culminaba una obra y la veía y se sentía complacido de lo que había hecho, aplicaba esa palabra tetelestai. Posiblemente fue algo que el Señor usó, o muy equivalente cuando, acuérdate que después de los 6 días dice que al 7.º día Él reposó, contempló lo que había hecho y vio que todo estaba, ¿qué? Bien, todo estaba bueno. Tetelestai, todo estaba bueno, ¿no? También era muy usada en el templo, hermanos, cuando se llevaban un cordero, un macho cabrío de 1 año, sin defecto ni nada, los sacerdotes lo revisaban y cuando veían que era un macho, un cordero pulcro, sano, de todo, antes de sacrificarlo decía que tetelestai. Entonces, si ustedes ven todas esas definiciones que les he dado, se cumplieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, ¿no? Por donde ustedes lo vean, básicamente, ¿no? Entonces, el sacrificio del Señor por eso es que es perfecto, por donde usted lo mire, ¿no? Nosotros no necesitamos extras. Ahora que decía Davis, ¿qué quiere decir consumado es? Todo está hecho, ya todo está listo, ¿no? Aquello por lo cual yo vine a este mundo, lo he cumplido. Y si usted revisa las cosas por las cuales el Señor vino a este mundo, usted se dará cuenta que todo se cumplió. ¿Qué vino el Señor? A mostrarnos al Padre. ¿Lo hizo? Lo hizo. Lo hizo a tal punto que a Él le decían, muéstranos al Padre. Y Él decía, mírenme a mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vino a recuperar lo que se había perdido. También, claro. Vino a volvernos en la amistad con el Padre, a mostrarnos el camino a casa. Pero lo más importante, vino a darnos ¿qué? Vida eterna. Vino a darnos salvación. ¿Qué es el acceso a dónde? A casa. Porque ¿qué le sirve a uno saber cuál es el camino a casa si uno no tiene el pasaje, digámoslo, para ir allá? ¿Que lo compra uno cuándo? Cuando uno está aquí en vida, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces básicamente es eso, ¿no? Todo está cumplido, todo está consumado, el propósito por el cual yo vine aquí está hecho, no hay nada más que hacer. Por eso es que, hermanos, no se traigan ese cuento, aquello que enseñan en muchas iglesias de que usted le entrega su vida al Señor, usted se arrepiente en un genuino arrepentimiento, nace de nuevo, la sangre de Cristo lo limpia, pero después le dicen que no, que es necesario que el apóstol, el profeta, el pastor le ponga manos, le inicie con usted un proceso de sanación interna, que para que sea completamente limpio. O sea, el sacrificio, si la sangre de Cristo no es suficiente para limpiarlo a uno de todo pecado, ¿qué más va a ser suficiente? ¿Qué más necesitamos? Ahora usted dirá, pastor, ¿usted no cree en la sanación interior? Sí, pero no de pecado, de cosas, porque si hay pecado, usted lo que tiene que nacer es de nuevo. Usted no ha nacido de nuevo. Si es que hay pecado en usted, usted no ha nacido de nuevo. Pero si usted ha nacido de nuevo y la sangre de Cristo que limpia todo pecado ya se lo ha limpiado, usted necesita un proceso de ¿qué? ¿Cómo se le llama eso? Restauración. ¿Cierto que sí? Restauración, es decir, volver todas las cosas a su lugar, pero no estamos hablando de pecado, ¿no? Porque si estamos hablando de pecado, usted necesita nacer de nuevo, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? ¿Sobre qué triunfó Jesús en la cruz? Varias cosas, ¿no? Para que las tengamos. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es como un paneo sobre esta frase que el Señor dijo, consumado es. O sea, ya todo está completo, ya no hay nada más que hacer, ya no
No inventen, como dirían por ahí. ¿De qué triunfó el Señor en la cruz? Bueno, dice la palabra en Hebreos 2:14, hermanos, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ¿sobre quién triunfó? Sobre el enemigo, sobre Satanás y sus potestades, ¿no? Fueron derrotados ahí en la cruz. Cuando Él dijo, consumado es, tetelestai, ganamos la batalla, ya la ganamos. Era necesario que esto aconteciera, ¿para qué? Para nosotros poder ganar esa batalla, ¿no? Entonces triunfó sobre el pecado. ¿Sobre qué más triunfó el Señor en la cruz? Bueno, primero sobre el enemigo y después sobre el pecado, porque acuerde que dice la palabra que para todos los que creemos en Cristo no hay ¿qué? No hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús, ¿no? Pero eso es si nosotros, Él ya venció en la cruz, pero si no hacemos nuestro ese triunfo, usted seguirá muerto en sus delitos y sus pecados hasta que decida entregarle su vida a Él, ¿no? Porque acuerde que en la cruz no solamente fuimos perdonados, fuimos justificados por la sangre del Señor, justificados, ¿no? Amén o no, hermanos. Estamos claros ahí, ¿no? Ahora, con la resurrección, que es lo que estamos celebrando hoy, el Señor triunfó sobre la muerte, ¿no? Porque acuerda que el pecado, ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado, ¿cierto? Esa separación de Dios que obviamente se llama muerte espiritual, la ocasiona el pecado. La muerte es la consecuencia de esa decisión. El pecado es una decisión y la muerte, ¿qué es? La consecuencia de esa decisión. ¿Estamos claros en eso, no? Entonces, con la resurrección, obviamente, el Señor tuvo un triunfo sobre la muerte, ¿no? Y ahora, Él venció la muerte en la cruz. Y en la medida en que uno haga suyo, o que hagamos nuestro ese sacrificio, dice que Él nos hace copartícipes de esa victoria. Porque con Cristo somos, ¿qué? Más que vencedores. O como dice Romanos 8:37, más que vencedores por aquel que nos amó. Amén, hermanos. Entonces el sacrificio del Señor no cree que vino nada más porque no tenía nada que hacer. No, Él vino porque sabía realmente el potencial que hay en cada uno de nosotros después de que nosotros hagamos nuestro ese sacrificio. Sabe la capacidad que cada uno tiene. Por eso les decía ahorita que el Señor sabe lo que cada uno de nosotros puede hacer. ¿Cuáles son las piedras que cada uno de nosotros puede mover? Hay otras que no las podremos mover, pero si estamos con Él, Él las puede mover. Para Dios no hay imposibles. Pero si ni siquiera nosotros movemos las que sí podemos mover, estamos fritos. Amén, hermanos, ¿o no? ¿Estamos claros en eso, no? Pero bien, vamos a entrar ahorita, ya en esto, la última parte que nos queda, porque todo esto ha sido muy bonito y lo que hablamos hace 8 días de que arrancó la Semana Santa y las procesiones que uno ve que se hacen en la iglesia tradicional y lo que nosotros como cristianos valoramos, lo que es la muerte y resurrección del Señor, todo eso está bien. Amén, hermanos, todo eso está bien. Y la importancia que hay para nosotros de que si creemos en el Señor, que nosotros podamos demostrar que realmente Él resucitó, ¿no? Porque ¿qué nos sirve decir, sí, Cristo resucitó, pero nosotros no podemos demostrarlo? Tenemos que estar preparados para demostrarlo. Hay pruebas, obviamente la muerte del Señor no fue algo secreto, ni mucho menos, fue, como les dije hace 8 días, fue un show, ¿no? Fue un espectáculo como tal, y fue algo que les dije ahorita que se ha tratado de desvirtualizar, precisamente porque la gente sabe, los que son contrarios a la religión cristiana saben que la resurrección es nuestro pilar, nuestro soporte, nuestro fundamento, y por eso han tratado de desprestigiar o de desacreditar lo que es la resurrección del Señor. Pero nosotros tenemos que saber hacer buena defensa, no solamente del evangelio, sino de la doctrina de la resurrección, y poder demostrar a los demás que realmente Cristo resucitó. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ese es el tema, ¿no? Porque, como les dije yo alguna vez, no hay nada más triste que uno diga que es cristiano y no poder demostrarlo. Eso es lo peor que puede haber, ¿no? Entonces, también sigue siendo muy triste que uno diga que cree que Cristo resucitó y que uno no lo pueda demostrar. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cómo lo vamos a demostrar? Bueno, vamos a ver. Vean, físicamente hay algunas pruebas, ¿no? ¿Cuál es la prueba física? Clásica, la que todo el mundo muestra. De que Cristo resucitó. Física, no estamos hablando de física, no espiritual. La tumba vacía, ¿cierto? Decir que siempre muestran la tumba vacía y dice que ella no está ahí. Que, digamos, los de otras religiones presentan las tumbas de sus líderes. Aquí está la tumba, aquí están los huesos de Mahoma, aquí están los yo no sé qué. Pero la tumba de nuestro Señor está ¿qué?
vacía, ¿no? Eso físicamente, pues obviamente ahí está. Y también por allá en Turín hay algo que llaman el sudario de Turín, un manto, bueno, esas cosas, está bien, eso físicamente, ¿no? Pero vayamos a lo que a nosotros nos concierne, que es la parte, ¿qué? Espiritual. Esa es la parte más importante, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es la principal, hablando desde el punto de vista espiritual, ¿no? ¿Cuál es la principal prueba de que Cristo resucitó? ¿Cuál? Milton, ¿qué? ¿En qué medida nosotros mismos? O sea, nosotros mismos, ¿cierto que sí? Lo que han dicho aquí con el nuevo nacimiento, o sea, nosotros somos las pruebas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra como tal, ¿no? Primera de Pedro 1:3, hermanos, dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para nosotros, ¿cierto que sí? Entonces, el proceso de conversión, hermanos, esa es la prueba más grande que uno puede tener de que Cristo resucitó, el proceso de conversión en uno. Acuérdese que uno no se convierte por entregarle su vida a Cristo, ¿cierto que no? ¿Estamos claros ahí? Uno no se convierte por entregarle su vida al Señor nada más, porque yo he conocido mucha gente que le ha entregado su vida al Señor y nunca llegaron a convertirse, porque el proceso de conversión tiene que venir acompañado ¿de qué? De cambios. Bueno, primero obviamente un arrepentimiento, tiene que venir acompañado de cambios, y muchas veces les he puesto el ejemplo del hombre lobo y todas esas cosas, ¿de acuerdo? O de Hulk, el hombre increíble, que Hulk cuando no se ha convertido, ¿cómo es? Una persona normal, ¿cierto? Pero después cuando le jalan las orejas y todo eso y se enoja, se vuelve verde y se le rompe la ropa. Y entonces cuando aquí está en una forma y aquí está convertido, totalmente diferente a como estaba allá. Lo mismo tiene que pasar con una persona que le entrega su vida a Cristo, ¿no? No puede ser que usted le entrega su vida al Señor como los de Adulán, ¿no? ¿Recuerdan los de Adulán? Que viene a los pies del Señor afligido, endeudado, sin esperanza. Le entrega su vida al Señor afligido, endeudado, sin esperanza. 10 años en la iglesia, ¿cómo estás? Afligido, endeudado. No, eso no sirve, algo está fallando ahí. Tiene que convertirse, usted tiene que cambiar su manera de pensar, usted tiene que renovar sus pensamientos, usted tiene que despojar esa naturaleza que te hace sentir una persona afligida, triste, sin esperanza, sin sueños, sin metas. Despoje de eso, que eso está viciado, eso no sirve. Renueve su manera de pensar y revístase de una nueva imagen. Y no estoy queriendo decir pues que por venir a los pies de Cristo ya usted es una persona que es un campeón y todo. No, pero Cristo transforma y te da a ti el valor que realmente tú tienes. ¿Amén o no? Entonces el proceso de conversión, hermanos, a Jesucristo es la mejor manera, ¿no? Cuando uno pasa de muerte ¿a qué? A vida. Y acuérdese de lo que hablamos alguna vez. El proceso de conversión no es algo que uno planea, ¿no? Como tal. O por ejemplo, iniciar ese proceso, hablemos de ahí, que es cuando uno le entrega su vida al Señor, que ahí es donde empieza. No es algo que uno planee, ¿no? No es algo que uno diga, dentro de 8 días me voy a convertir, o le voy a entregar mi vida al Señor dentro de 8 días. No, dentro de 8 días no, porque, no, mejor dentro de 10 días. No, uno generalmente no lo planea, ¿no? Le llega, así, le llega. Como le llegó a Saulo de Tarso, ¿no? Saulo de Tarso no fue que dijo, me voy para Damasco porque en el camino de seguro voy a tener mi encuentro con el Señor. No, no sabía. ¿Le llegó cómo? ¿Qué estaba haciendo Saulo? Haciendo lo que generalmente hace, lo que generalmente hacía, ¿no? Perseguir cristianos, asolar la iglesia. Entonces, en su momento, su encuentro con el Señor le llegó ¿cuándo? Haciendo lo que generalmente hace, ¿no? Entonces, ¿a dónde le puede llegar a uno su encuentro con el Señor? Haciendo lo que generalmente uno hace. ¿Dónde? En el trabajo, puede uno ir en un bus, una ama de casa puede estar en su casa ahí haciendo su almuercito y escucha una prédica o escucha algo y le llegó y tuvo su encuentro con el Señor. Entonces, haciendo lo que uno hace. Por eso es que hay mucha gente que pone el trabajo como una excusa para no tener oído atento a lo que el Señor quiere hablar con uno, ¿no? El llamado que el Señor hizo a sus discípulos los hizo cuando ellos estaban haciendo ¿qué? Lo que generalmente hacían, ¿no? Uno estaba pescando, le dijo, sígueme, otro estaba recaudando impuestos, sígueme acá, otro estaba por allá, sígueme. ¿Me entienden? Entonces el trabajo no es una excusa, hermanos, para nada, ¿no? Entonces le ocurre a uno
generalmente haciendo lo que uno generalmente hace, es inesperado, o sea, no es planeado y tiene que impactarle inicialmente a uno y ¿a quién más? A los demás. Si el nuevo nacimiento o el inicio de ese proceso de conversión no tiene estos tintes, algo pasa ahí, ¿no? Es que yo le entregué mi vida al Señor, pero lo tenía planeado y realmente a mí no me ha cambiado nada y la gente ni se da cuenta. No funciona así, ¿no? Realmente el proceso de conversión es algo que viene acompañado de cambios, ¿no? Entonces, les decía ahorita eso, ¿no? La mayor prueba de que Cristo resucitó somos nosotros mismos, por medio de nuestro ¿qué? De nuestro caminar, ¿no? Y que si alguien le diga a usted, pero yo no creo que Cristo haya resucitado. Digo, no, es que mírame a mí me resucitó. Si Él no hubiera resucitado, yo tampoco hubiera resucitado. Pero es que yo no te creo que tú hayas resucitado. Ah, bueno, entonces no me creas a mí. ¿Créele a qué? A mis obras. Créele a las cosas que yo hago ahora. Tú me conociste antes, conóceme ahora. Y te vas a dar cuenta que si no hubiera sido por un Cristo resucitado, yo seguiría siendo el mismo, muerto en mis delitos. ¿Y qué se supone que debería estar haciendo uno ahora? Que den evidencia visible de que Cristo resucitó. Bueno, las características que tienen los hijos de Dios. ¿Cuáles son las características que tienen los hijos de Dios? Por ejemplo, dice 1 Juan 5:2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Guarde los mandamientos del Señor. ¿Qué es guardar los mandamientos? Cumplirlos, vivir conforme a su palabra. Amén. Entonces cualquiera decir, antes yo no cumplía los mandamientos, a mí no me interesaba la palabra, además ni la conocía. Tuve mi encuentro con el Señor, con un Cristo resucitado, me resucitó a mí, entonces yo ahora soy una persona que guardo la palabra. Pero para eso la conozco primero. Amén. ¿Qué más? 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, una prueba de que Cristo resucitó en usted es que usted ya dejó ¿de qué? De pecar. Ahora, no me vaya a decir con eso, pastor, pero es que todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay tan solo uno que no peque. Todos somos pecadores. ¿Pecador de qué? Estamos hablando de pecados de muerte, ¿no? Estamos hablando de pecados que los separan a uno de Dios. El que es nacido de Dios no practica ese tipo de pecado. No lo practica. Ahora, hay actitudes que uno tiene todos los días que contristan al Espíritu de Dios, de las cuales hay que arrepentirse. Todos caemos ahí, ¿no? En esa línea uno puede pecar, porque todos tenemos actitudes de las cuales tenemos que arrepentirnos. Es más, dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Es pecado. Hay muchas cosas que nosotros sabemos que deberíamos hacer, que son buenas y no las hacemos. Hay que arrepentirse. Pero el que es nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica pecado, porque la simiente de Dios está en él. ¿Estamos claros, hermanos, ahí o no? Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Son hijos de Dios. Entonces, una prueba de que Cristo resucitó, ¿cuál es? Que yo ahora soy guiado por el Espíritu de Dios. Ahora se dirá, pastor, pero todos los que han nacido de nuevo son guiados por el Espíritu de Dios. No necesariamente. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios han nacido de nuevo. ¿Amén? ¿Amén o no? Pero no todos los que han nacido de nuevo son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, hermano? ¿Qué necesitamos nosotros para ser guiados por el Espíritu de Dios? Pues no solamente tenerlo, porque todo el que ha nacido de nuevo, por definición que dice la palabra, el que nace de nuevo y le pide perdón a Dios, dice que la sangre de Cristo lo limpia y el Espíritu Santo viene a él. Entonces, nació de nuevo, es cristiano, ¿cierto? Pero, para ser guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué necesitamos? Tener pensamientos de Cristo. ¿Amén? Pero hay mucha gente que le entrega su vida al Señor, son cristianos, nunca entran en el proceso de renovar su mente, entonces quedan como cristianos, ¿qué? Carnales. Entonces no son guiados por el Espíritu de Dios, aunque sean cristianos. Por eso Pablo le dice a la iglesia, es que ustedes son cristianos, ¿qué? Carnales. ¿Por qué? Porque siguen habiendo entre ustedes, ¿qué? Disensiones, envidia, chismes, relajo. Entonces son niños en Cristo, maduren, crezcan, dejen de estar tomando leche, coman vianda. ¿Me entienden? Entonces, todo el que es guiado por el Espíritu de Dios ha nacido de nuevo. Eso no tiene pierde porque es el requisito. Pero no todo el que nace de nuevo, ¿qué pasa?
Es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no ha entrado en el proceso de renovar su mente, de despojarse de esa vieja naturaleza que le impide ser guiado por el Espíritu de Dios. Despojarse de esa vieja naturaleza es una piedra que... ¿Cuál de las dos piedras es? No. Despojarse de la vieja naturaleza es algo que podemos hacer, ¿o no? Sí, es algo que podemos hacer. Dios no lo va a hacer. De hecho, téngalo ahí claro, porque hay gente que le entrega su vida al Señor y dice, es que yo estoy esperando que Dios me cambie. Dios no lo va a cambiar. Usted tiene que despojarse de esa vieja naturaleza. Mueva esa piedra. Esas son piedras que usted tiene que mover. ¿Me entiende? Aquí en la mente. Lleve esos pensamientos ¿a dónde? Cautivos a los pies de Cristo, ¿no? O sea, santifique a Dios ¿dónde? En su mente, en su cuerpo. ¿Estamos claros, hermanos? Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuál es una prueba de que Cristo ha resucitado? De que yo ya ahorita soy un pacificador. Entonces dice, ¿como Oscar Arias? No, ese pacificador no. O sea, una persona que ahorita estoy preocupado de llevar a gente que yo sé que está enemistada con Dios, en amistad con Él, en que vuelvan en paz, ¿entiende? Tengo el ministerio de la reconciliación. Entonces, probablemente antes de que usted conociera al Señor, a usted no le importaba eso. Pero como ahora tiene información y es una nueva criatura, usted se convierte en un pacificador. Ahora, eso deberían verlo gente que lo ha conocido a usted. Dice, wow, yo no conocía eso de ti, porque ahora soy una nueva criatura. ¿Por qué? Porque el Cristo que una vez murió y resucitó, también me ha resucitado a mí, me ha pasado de muerte a vida. Amén, hermanos. Mateo 5:4 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Una prueba de que Cristo ha resucitado, hermanos, ¿cuál es? De que ahorita nosotros podemos, ¿qué? Amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. Y acuérdense que amar a nuestros enemigos no es ir a agarrar los abrazos y besos, ¿no? El que ama, ¿qué pasa? No hace daño, ¿no? O sea, bendigan a los que os maldicen. Hagan el bien, nunca paguen el mal por mal, ni el bien por mal. O sea, todo lo que le hagan, páguenlo con bien. El bien paga bien. Amén, hermanos, ¿o no? Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, una prueba de que Cristo ha resucitado en nuestra vida, ¿cuál es? De que nosotros cada vez nos parecemos más ¿a quién? A Él mismo. Y que nosotros podamos decir, como Él lo dijo, hey, pero entonces muéstrame a Cristo. Mírame a mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Señor. ¿Por qué? Porque cada día me esfuerzo por caminar como Él caminó. Yo quiero que en mí haya el sentir que hubo en Él, pero para eso tienen que haber sus pensamientos, ¿no? Amén, hermano. Todo eso lo tenemos que saber. Algunas características que acabamos de ver de lo que son los hijos de Dios, que nosotros visiblemente podríamos manifestar para que la gente vea por medio de nuestro caminar de que efectivamente Cristo ¿qué? Se levantó de los muertos. Esa es la mayor prueba que puede haber. No hay más prueba, ¿no? No podemos. O sea, si alguien le dice a uno, pero mira, yo quiero experimentar eso, la gente tiene que meterse a vivirlo. ¿Me entiendes? Puede ver lo que tú vives. De seguro que hay gente que conoció a Sandra hace muchos años y la conoce ahora y dirá, wow, ¿cómo has cambiado, no? ¿Qué hiciste? Sigo en Cristo, ¿no? O sea, cada día trato de parecerme más a Él. Y como decía Milena al principio, en la medida en que uno agrade a Dios, ¿a quién agrada? A los hombres, a las mujeres, a todo el que nos rodea, ¿no? Preocúpese usted por agradar a Dios y verá que agradará a la gente. Y si hay gente a la cual usted no le agrada, es porque esa gente no tiene nada con Dios, nada que ver. Entonces hay gente que definitivamente en el caminar de uno, ¿qué pasa? Sobran. Si usted agradando a Dios, hay gente que no le agrada, como dirían por aquí, salados, ¿cierto? No podemos hacer absolutamente nada, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Bien, ya para cerrar, hermanos, estos minutitos que me quedan, que siempre digo estos minutitos que me quedan, para allá viene Pablo y dice, siempre dice estos últimos minutos y son como 20. Vean, esta semana, ustedes vieron que
bueno, y no es que me ría porque me esté burlando, ¿no? Porque yo estuve en esos caminos también, ¿no? Pero ustedes saben que esta semana se desempolvaron todos los trajes de Semana Santa, ¿no? Todo, ¿cierto que sí? Los cascos romanos y todo eso, se le sacó brillo. Todo muy bonito, todo. Pero ¿qué pasa mañana? Vuelven y se guardan. Entonces, algunos se disfrazaron ahí, algunos se pusieron mantos, túnicas y todo eso, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero eso es en la iglesia tradicional. Bueno, en la iglesia cristiana también hay mucha gente que se disfrazó y no necesariamente se pusieron cascos de soldado romano ni nada de eso. Hay mucha gente que se disfraza de un ambiente muy cristianoide, ¿no? Y por ahí he visto hay gente que uno conoce y ponía mensajes en las redes sociales y decía, no te resistas a él dio tu vida por ti, ríndete a él. Y yo decía, pero ¿cuándo se va a rendir a la misma persona que puso eso? ¿Ah? ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué es eso? Es disfrazarse de un cristianismo que no existe, ¿no? Y acuérdense que los disfraces sirven para eso, para dar una imagen de lo que uno no es. ¿Estamos claros en eso, no, hermanos? Entonces, la recomendación de la palabra siempre es, no haga eso. No haga eso. ¿Por qué? Porque si usted da durante un tiempito nada más una imagen de lo que usted quisiera, tal vez que la gente piense de usted, tarde que temprano es cuestión de tiempo para que la gente realmente vea lo que usted realmente es. Hay un dicho secular que dice que entre cielo y tierra no hay nada oculto, ¿cierto que sí? Y el Señor lo dijo, que entre la tierra y el cielo nada se ha dicho y todo va a salir a la luz. Tarde que temprano lo que se haya dicho, lo que se haya hecho, todo va a salir al descubierto, ¿no? Entonces por eso el Señor, que lo veía ya, que seguro ustedes lo vieron en las películas o lo leyeron también, cuando él tenía a sus discípulos, ¿se acuerda que él ya estaba anunciando su muerte, ya tenía su grupo, su equipo de trabajo, y él los mandó a que de 2 en 2, ¿se acuerdan? Los mandó de 2 en 2, después ellos regresaron y él les preguntó a ellos algo, ¿no? ¿Qué les preguntó? ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Acuerdan que le hice esa pregunta? Y si ustedes ven algunas de las respuestas de los discípulos, decían, muy contentos, decían, algunos dicen que tú eres Elías, Jeremías, Isaías, o Juan el Bautista que acaba que resucitó, que tú eres, bueno, todo el mundo hablando de ese nivel, ¿no? Pero yo no vi ninguno que dijera, mira, por allá hay uno me dijeron que tú eras hermano de Barrabás, o que tú eras sobrino de Herodes, nadie dijo eso, ¿no? Siempre los puntos de referencia eran puntos, ¿qué? Altos, altísimos, ¿por qué? Por el testimonio mismo que el Señor dio. Acuerda que él predicaba y dice que la gente se admiraba porque él predicaba como quien tenía ¿qué? Autoridad, ¿cierto decir? Entonces el testimonio que él dio, e inclusive cuando Pilatos le decía Pilatos no, el sumo sacerdote que le preguntó a él, le dice, mira, te hemos traído aquí para que nos cuentes cuál es esa doctrina que tú enseñas, ¿no? Acuerda que él mismo les dijo, ¿por qué me preguntan a mí? Si yo he hablado en público, yo he hablado desde delante de todo el mundo, he predicado en sinagogas, he predicado aquí y allá, ¿para qué me preguntan a mí? Pregúntenle a todos los que me escucharon, ¿me entienden? Porque él nunca escondió nada, absolutamente nada, ¿no? Pero entonces le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y entonces la gente comienza a hablar, y después le lanza una pregunta muy personal, dice, bueno, ahora sí, ustedes, ¿quién dicen ustedes que yo soy? O sea, había un interés particular ahí del Señor, de que ellos tuvieran claro quién era Él, porque ellos son los que iban a quedar, ¿no? Ellos son los que iban a quedar, ella se iba a ir. Y entonces, que ellos tuvieran claro quién es Jesús para ellos. Nosotros tenemos que tener claro quién es Jesús para nosotros también, pero para eso necesitamos conocerlo, ¿no? No es como Pilatos que le preguntó al Señor, ¿eres tú el rey de los judíos? Y entonces le dijo, bueno, pero ¿eso qué? Eso lo dices porque lo has leído, lo has investigado o porque lo escuchaste, ¿no? Obviamente Pilato lo había escuchado de toda la gente, ¿no? Hay un concepto de Jesús o la información de Jesús que uno tiene y de la resurrección y de la crucifixión, que es lo que todo el mundo le ha contado a uno, ¿no? Lo que uno ha escuchado, ¿no? Realmente cuánta gente ha pagado el precio de meterse, de escudriñar la palabra, de saber a ciencia cierta el sentir que había en el Señor, lo que Él pensaba, los miedos que tenía también, las angustias que vivió, el sentimiento que Él tuvo. Pocos, ¿no? Y los que lo han hecho saben que vale la pena, ¿no? Pero no se quede nada más de oídas te había oído como lo que hablamos, no me acuerdo si va a 8 días o en la radio,
Cuando llegó, digamos, Herodes, creo que fue Herodes o alguien, que querían hablar con el Señor porque se pusieron muy contentos de verlo, porque querían verle que hiciera alguna señal o que hiciera algo, ¿no? Entonces, no acude al Señor solamente esperando a ver cuál es la señal de turno, cuál es la señal que va a dar, ¿no? ¿Cuáles son las señales, los prodigios, los milagros? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar hoy? Hay mucha gente que a veces va a las iglesias solamente a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Quién se va a caer hoy? Bueno, aquí en esta iglesia no, pero en otras iglesias, ¿a quién van a tumbar hoy? ¿Quién irá a soplar hoy? ¿Qué va a pasar hoy, no? Y a veces como no ven nada, pasa como Pilatos, ¿no? Entonces como el Señor no le respondió, quería verle alguna señal, y como el Señor quedó callado, porque acuérdense que el Señor no le responde a cualquiera, ¿no? ¿A quién le responde el Señor? A los suyos, ¿no? Y en ese entonces al Señor le pedía muchas señales. Danos señales y señales. Y cualquiera podría decir, pastor, ¿y pedir señales es malo? ¿Ustedes qué creen? ¿Pedir señales es malo? No, no es malo. ¿Qué es lo malo? Tentar a Dios. ¿Ah? Lo malo no es pedir señales. Lo malo es para qué las pides, ¿no? ¿Cuál es la intención de pedirlas? ¿Me entiendes? A veces las señales que le pedían al Señor eran para tentarlo, para retarlo, para ponerlo a prueba. ¿Y qué dijo el Señor a Satanás allá en el desierto? No tentarás al Señor tu Dios. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, ¿quién dice la gente que soy? Es una pregunta ligada a lo que estamos hablando, de que si nosotros somos las personas, imaginen la responsabilidad que tenemos nosotros, los que nos decimos hijos de Dios, con todo lo que leímos ahorita, tenemos una responsabilidad tremenda sobre nuestras espaldas, y es ser testigos visuales, o que las personas puedan ver por medio de nosotros que hay evidencia suficiente de que Cristo, ¿qué? Resucitó, de que Cristo vive. O sea, esa es una responsabilidad que tenemos tremenda. A veces no la dimensionamos. Cuando el Señor dijo consumado es decir, yo ya hice lo mío, para lo que vine, ya lo hice. Ustedes no necesitan hacer nada más. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Primero que todo, hacer nuestro ese sacrificio. ¿Y después qué? Ser testigos, dar testimonio, ¿no? Ahora, no es que no necesitemos hacer nada, porque por ahí estaba leyendo yo, creo que leí un post, no me acuerdo qué era, una historia o tanta cosa que estaba leyendo. Que por ejemplo, llegó una persona a un predicador y le dijo, pastor, y ahí maestro, ¿no? Digo, pastor, ¿qué tengo que hacer yo? Como en aquel entonces, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para alcanzar la vida eterna? ¿Al mejor estilo de quién? ¿Quién dijo eso? El joven rico, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de esos tiempos, ¿no? Dice, pastor, ¿y qué tengo que hacer yo para alcanzar la vida eterna? Y que entonces el pastor le había dicho, no hombre, usted le agarró 2024 años tarde. Ahorita ya no, nada, no tiene que hacer nada, ya el Señor lo hizo. Ya el Señor lo hizo. Ahora, ¿ustedes qué piensan de esa respuesta? Está bien, medio bien. Sí, es una verdad media, ¿no? Sí es cierto, ya el Señor pagó el precio, ya lo hizo, consumado es. Pero esto no garantiza que nosotros tengamos la vida eterna. O sea, esto lo que nos garantiza es la entrada a la vida eterna, pero acuérdense que una entrada, ¿para qué es? Para entrar, ¿cierto que sí? Una entrada es para entrar. Y si uno no entra, ¿seguirá dónde? Afuera. Si usted no entra, seguirá afuera por más que la puerta esté ahí y por más que usted tenga la llave para la puerta. Pero si usted no la abre, no va a entrar. Entonces es una verdad a medias, ¿no? Y a la gente le gusta que le vendan esa verdad. Es que ya Cristo pagó el precio. Sí, lo pagó, y un precio muy caro. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer nada. Claro que sí tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Pablo le dijo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. ¿Y qué? Y haz tu trabajo de evangelista, haz tu labor. No dejes de predicar. Preséntate como ejemplo. Amén. Esa es otra predica. ¿Qué es la vida eterna? Sí, eso ya también lo hablamos cuando hablamos de echar la mano de la vida eterna. Que la vida eterna no es solamente creer que es cuando yo me voy a morir y cuando yo muera y la nueva Jerusalén y cuando el Señor venga y la voz del Cordero. La gente cree que eso es la vida eterna, es parte de la vida eterna. La vida eterna es aquí, en el momento que usted le entrega su vida al Señor y usted hace suyo ese sacrificio y usted entra en el proceso de conversión. Usted está echando mano ¿de qué?
de la vida eterna para vivirla aquí. ¿Cómo? En obediencia a la palabra, todo lo que vimos ahora. Hermano, guardando los mandamientos, no practicando el pecado, siendo guiados por el Espíritu de Dios, siendo pacificadores, amando a nuestros enemigos. Que cada día nos parezcamos más a nuestro Padre Celestial. Eso es parte de la vida eterna, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, como les hablaba yo ahorita de que no hay que disfrazarse de cristianos, una recomendación de la palabra está en Colosenses 3:12, que dice, ojo, no me pongan esas prendas que en lo físico uno cuando se disfraza se pone prendas que lo disfrazan, ¿no? Se pone una peluca, cosas de esas, ¿no? Pero como estamos hablando de espiritual, dice, vestidos pues, ¿de qué? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestidos pues, o sea, estas son prendas espirituales que hay que ponérselas, ¿no? Entonces, hay que dejarse de estarse disfrazando de tanta cosa y ponerse las verdaderas prendas, el uniforme del cristiano que es su testimonio, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, que la gente sepa, siempre, vean, es una pregunta que uno debería hacérsela, no es porque uno esté viviendo de eso, pero ¿quién dice la gente que yo soy? La gente que me conoce. ¿Quién dicen que soy? ¿Realmente dirán que soy cristiano o no? ¿Realmente dirán que soy una persona de testimonio? ¿Que soy una persona de referencia, digámoslo? ¿Que soy una persona que realmente estoy físicamente dando evidencia de que Cristo resucitó? ¿Quién dice la gente que soy? Que la gente sepa quién somos, ¿por qué? Por medio de nuestro testimonio como tal, ¿no? Entonces, hermano, vean, nada más, ya cerrando esto. Consumado es, dijo el Señor, ¿no? Tetelestai, ¿no? Todo está hecho. Todo está logrado, las cosas por las que vine ya las cumplí. No hay nada más que agregar. No hay sacrificios más que se puedan hacer. De hecho, los sacrificios que se hacían en la antigüedad, pues sí, obviamente servían para expiar los pecados del pueblo y lo que sea, pero realmente era algo que a Dios no le satisfacía del todo, ¿no? Porque llega un momento en que hasta se obstinó y dijo, estoy cansado ya de tanto sacrificio y tanta cosa, ¿no? El único sacrificio que realmente pleno, perfecto, en el cual Dios se sintió complacido, tetelestai, ¿no? Sacrificio de Cristo en la cruz, nada más. No hay nada más que agregar. Pero no nos confiemos en eso, nada más. Simplemente ahí está la puerta, que es Cristo mismo. Se nos ha sido dado la llave. ¿Cuál es la llave? El nuevo nacimiento. Es la llave que abre la puerta. Porque si no nacemos, como le dijo el Señor a Nicodemo, acuérdate, si no naces de nuevo no vas a poder ver. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está ahí. Ahí está todo. Pero si no naces de nuevo no lo vas a poder ver. ¿Entiendes? Entonces hay que asegurarse de eso, ¿no? No se confíen, nada más. Por aquí tenía anotado algo que me faltó nada más. Dice, no se confíen, hermanos, acuérdense que hay que cuidar el testimonio, ¿no? Porque el enemigo, ¿cómo anda? ¿Cómo anda el enemigo? Anda como león rugiente, ¿no? Buscando a ver a quién devorar, quién está afuera de la puerta. No sé si ustedes han visto un meme que hay, donde hay una gente dentro de una jaula y que afuera hay leones ahí merodeando, ¿lo han visto? Que lo usan para decir, ¿quién se quiere salir del grupo? Lo usan a veces en los chats como meme, ¿no? Porque hay una jaula donde adentro hay gente y afuera están puros leones, ¿no? Entonces como quien dice, ¿quién se quiere salir, no? A ver, ¿quién quiere salirse, no? El enemigo anda como león rugiente, ¿no? Buscando a quién devorar, y ya ustedes se saben de memoria ya en todos estos años la analogía del león rugiente y las presas que son fáciles, los que están apartados, los que son bebés en Cristo, los que están débiles de la fe y los que son cachorros, todo eso ya ustedes lo saben, ¿no? Pero no nos confiemos nada más, no nos confiemos que nosotros podamos dar testimonio con nuestra manera de vivir, ¿no? Pero para eso tiene que haber una ¿qué? Una nueva manera de vivir, ¿cierto que sí? Si hay una nueva manera de vivir, tiene que haber una ¿qué? Una pasada manera de vivir, ¿no? Y cada uno de nosotros está en capacidad de saber exactamente qué es lo que separa a la una de la otra, ¿no? Mi pasada manera de vivir, ¿no? Que la gente pueda distinguir, es que yo conocí a Davis, yo conocí su pasada manera de vivir y ahorita veo que está viviendo de una manera diferente, ¿no? Pero eso solamente, ¿quién lo puede hacer? Las personas que
hayan nacido de nuevo, que hayan aceptado que realmente Cristo resucitó de los muertos y que por medio de esa resurrección me ha dado vida a mí también y he podido pasar de muerte a vida, ¿no? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermano. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido hoy de meditar un poquito en aquello que tú exclamaste en la cruz, ¿no? Consumado es, tetelestai, ya está hecho. Costó, dolió, angustió, pero al final siempre sabemos que de la mano del Señor siempre hay un grito de victoria, un grito de triunfo, ¿no? Así como tú has vencido, yo sé que tú nos haces copartícipes de esa victoria, porque contigo somos mucho más que vencedores. Hoy hemos entendido que contigo también podemos hacer muchísimas cosas más grandes de las que tú hiciste, porque tú mismo lo dijiste, no lo estamos inventando nosotros, tú mismo lo dijiste, harán cosas mejores y mayores, ¿no? Van a tener más tiempo, van a tener más guía, van a tener más espacio, pero que no se diga que no se nos ha sido dado las herramientas, las armas, el Espíritu de Dios, el ánimo, la compañía. Que tengo miedo, me da miedo. Bueno, el Señor le decía a sus siervos, les decía, no temas, yo estaré contigo. Es que yo no sé hablar, tranquilo, que yo pondré palabra en tu boca. O sea que excusas no hay por donde la busquemos, ¿no? Gracias te damos, Señor, por esa obra perfecta en la cruz, Señor, que hoy entendimos que hubo sacrificios importantes, pero ningún sacrificio como aquel que tú diste ahí en la cruz, por la sangre que derramaste gota a gota para que cada uno de nosotros podamos tener vida eterna, Señor. Te damos gracias, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió que realmente nunca ha tomado en serio realmente el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, porque a lo mejor has nacido de nuevo y has vuelto atrás, volviste a nacer de nuevo y has vuelto atrás, pues todas esas vueltas atrás no quiere decir que no haya esperanza para ti, pero sí quiere decir que no te has tomado en serio el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Consumado es, todo está hecho, pero depende de una decisión firme y personal de que cada uno haga nuestro ese sacrificio, ¿no? Entonces, si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video, está entendido eso, ahí donde está, dígale, ¿no? Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y cuando tú exclamaste, consumado es, hoy entendí de que no hay nada más que se pueda hacer, no hay otro sacrificio que yo pueda ofrecer que me reconcilie con mi Padre, no hay más, solo ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Tal vez no lo he valorado, tal vez no lo he dimensionado, o tal vez he creído que me la puedo jugar así como he ido, pero hoy entendí que realmente apartado de ti yo no puedo hacer nada, Señor. Por eso comprendo la vida que llevo, una vida de engaños, una vida de sufrimientos, una vida sin esperanza, sin sentido, Señor. Pero no más, hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte, Señor, a través de tu palabra. Y yo sé que si te busco te voy a encontrar y en el momento que te encuentre te voy a conocer. Y en la medida que te conozca te voy a ir amando, Señor. Y a medida que te ame voy a empezar a servirte, Señor. Y en medio de esa vida de servicio voy a hacer lo que tú anhelas que yo sea, Señor. Un adorador en espíritu y en verdad, Señor. Y por medio de esa adoración voy a ser testimonio vivo ante los demás de que hay poder en ti, Señor. Y de que en mí habita un Cristo vivo, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, ¿no? Bien, si alguno hizo la oración, felicitarle. Siempre felicitamos por algo.
Pero acuérdese que este es un proceso que apenas está empezando, ¿no? Usted no puede decir, hay gente que hace la oración del arrepentimiento y al otro día dice, verás que ayer me convertí. No, o sea, la oración del arrepentimiento te traslada de naturaleza, una naturaleza adánica, una naturaleza celestial, te saca del reino de las tinieblas al reino de la luz, de un reino de pecado a un reino de santidad, pero te pasa al reino nada más, pero ya estando en el nuevo reino hay que empezar ¿a qué? A adaptarse a ese reino como en todo lugar, ¿no? A conocer las leyes de ese reino, a pensar como piensan en ese reino, porque si uno no hace eso, y uno estando en un reino nuevo sigue pensando como el reino anterior y anhelando las cosas del reino anterior, pues es cuestión de tiempo para que uno se vaya a donde estaba antes. En lo natural lo entiende uno fácil, en lo espiritual es exactamente igual. El que piensa como antes, tarde o temprano vivirá como antes. Entonces por eso es importante que usted inicie el proceso de conversión, que obviamente está aquí en la palabra, ¿no? Tiene que empezar ahí, ¿no? Y si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. 87725957, mi número, el pastor Ever Molina. 8842-2408, pastor Tibor Mesaro. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Domingos, 8 de la noche, 105.9 de la FM, Radio Urbano. Ahí está el programa Sinceridad. Usted se puede sintonizar por la radio normal aquí en Costa Rica, si no por internet, urbano106.com, ahí está radio en vivo, ahí puede chatear. El Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.